Buenas noches a todos y todas, soy Esperanza Jara y hoy, como todas las noches, en Radio Comas estaremos hablando con esperanza. Hoy nuestra invitada será la joven Gabriela Salvador. Estaremos tocando el tema de la problemática de los jóvenes. Esta vez el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, reporta que el 24% de jóvenes menores de 25 años dejó de ser población económicamente activa durante el año pasado, obviamente marcado por el COVID-19. La pandemia esta vez ha evidenciado aún más las brechas que existen en la empleabilidad, perjudicando a las poblaciones más vulnerables. Empezamos el año del 2020 con un 6.1% de desempleo y terminamos con el más del doble de desempleo, el 15.1%. Para este año, una de las tareas más grandes, más importantes de nuestros gobernantes será pues la reactivación económica. Debe ser la disminución del desempleo, especialmente en la parte juvenil. Necesitamos más programas, más proyectos que sirvan de puente entre los jóvenes que buscan un empleo y las vacantes de las grandes empresas, ¿no? Otro tema al respecto: solo en Lima Metropolitana, 3 de cada 10 empleos juveniles que hubo en el año 2015 se perdieron durante el año 2020. Para ello, ¿qué se requiere? Requerimos colocar a la juventud como un asunto prioritario en las agendas de toda planificación y de toda inversión. Se requiere responder a esas brechas y desigualdades que afectan a los jóvenes en todos los aspectos, tales aspectos como por ejemplo la educación, el empleo, el acceso a la salud y también en participación política. La informalidad y la baja calidad en la educación secundaria se encuentran en nuestros principales desafíos, lo cual afecta especialmente a los jóvenes, pero más a los jóvenes rurales que se encuentran en situación de pobreza. Imagínense, con el bajo nivel educativo y con la lengua materna indígena más aún. La pandemia del COVID-19, tanto adolescentes y jóvenes son o serán los más afectados. Los más afectados por estas brechas educativas profundizadas. ¿Por qué? Por las limitaciones de la educación remota. Impactos de confinamiento, que no solamente afecta a los jóvenes, sino también a los adultos, la incertidumbre en cuanto a la salud mental. Así como también enfrentarán el hecho de un mercado laboral muy desafiante, marcado por el aumento de desempleo y de la informalidad. Son dos temas importantes que debemos tener presente. ¿Qué es preciso en estos momentos? Es preciso promover una representación diversa de los jóvenes en diferentes espacios de debate y de deliberación. Además, también debemos promover la equidad de género, y eso resulta imprescindible: hacer mayores esfuerzos para ampliar la diversidad de trayectorias, orígenes, formaciones e ideas, más que promover a figuras emblemáticas que hablan por los jóvenes. Se requiere prácticamente de generar espacios, pero generar espacios de encuentro y de lucha, de escucharlos, que además de aportar a la generación de soluciones en estos espacios de escucha, deben contribuir a disminuir los altos niveles de segregación de nuestra sociedad. Eso es lo que debemos apuntar, tanto de promover una representación como generar estos espacios. El futuro del país
prácticamente se juega en nuestra capacidad de generar estas respuestas efectivas y prontas a estas brechas, tanto económicas, sociales y políticas, que afectan no solamente a los jóvenes, a todas las personas, pero más a los jóvenes. Bueno, al otro lado de la línea está la joven Gabriela Salvador, es candidata ella al Congreso por el Partido Morado con el número 7. Ella es abogada, es activista política y ambientalista. Buenas noches, Gabriela. Aló, ¿qué tal? Buenas noches, Esperanza, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a los jóvenes y a las jóvenes que nos están oyendo en estos momentos. Gracias por la invitación. Así es, Gabriela, gracias. Hoy estamos tocando el tema de la problemática de los jóvenes, ya deseando conversar contigo. Me encantaría saber, primeramente, no solo a mí, a muchos oyentes, ¿por qué decidiste unirte al Partido Morado, Gabriela? Sí, claro, Esperanza. Primero, señalar que mi paso al Partido Morado es una transición en la cual yo reconozco en el Partido Morado el espacio en el cual se puede construir un Estado democrático, no solamente a través del liderazgo de Julio Guzmán, que logró algo que lamentablemente muy pocos partidos han podido, muy pocas agrupaciones han podido lograr, y es inscribir un partido, lograr inscribir y generar la institucionalidad de los partidos políticos de la mano con las bases, que es lo más importante. Eso es construir un partido político. Y por otro lado, el que podamos tener una visión más allá del debate de izquierda o derecha. Lo importante de esto es el tema de los derechos fundamentales, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que además en estos momentos de pandemia, que es tan importante, nos estamos jugando los siguientes 5 años del futuro, de no solamente de los jóvenes del Bicentenario, sino también de las generaciones venideras. Y creo que es importante señalar que desde el Partido Morado apostamos justamente por reformas integrales que permitan mayor acceso a la salud, educación de calidad, empleabilidad y la reactivación de economía con responsabilidad social y ambiental. Sé que el Partido Morado ya cuenta con más de 20.000 militantes. Sí, efectivamente, llegan, ya somos casi 26.000. De hecho, si bien es cierto, yo cuando ingreso, cuando se me invita a mí a postular, yo entro como invitada. También, debo de decir que soy ya afiliada al Partido Morado desde hace 2 semanas y media. Y entiendo que a la fecha ya son más de 26.000 militantes en el Partido Morado. Gabriela, dime, ¿cuál es tu propuesta principal de llegar al Congreso? Dentro de las propuestas que estamos teniendo, no olvidemos que tenemos que la función de un congresista es no solamente legislar, sino también es hacer control y fiscalización. Y lo digo porque desde mi formación como abogada tampoco quisiera caer en la hipertrofia legal, es decir, generar normas por generar, y al final tenemos más de 30.000 normas que entre ellas se contradicen en algunos casos. Sin embargo, en materia legislativa tenemos 2 proyectos muy importantes, y por eso me quisiera dirigir justamente a los jóvenes del Bicentenario. La pandemia nos ha develado, lamentablemente, no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis a nivel económica y en temas de empleabilidad. Un 80% de nuestros jóvenes están en situación de informalidad laboral y 560.000 de nuestros jóvenes están sin trabajo, solo en Lima. Y eso nos plantea justamente el reto de una ley laboral juvenil que esté destinada a jóvenes que no hayan podido acceder a carreras universitarias, sino solo a niveles técnicos, o que hayan concluido solo la educación básica regular, y que les permita 3 cosas: capacitación continua para lograr sus objetivos, metas profesionales, pero en función a sus capacidades y esfuerzo personal.
por otro lado un empleo digno. Vamos a combatir la informalidad con esta norma, y finalmente el aseguramiento en pensiones y salud. Y por otro lado, también apostamos por una ley de vivienda social que sea para jóvenes entre 18 y 30 años. No queremos que la generación del Bicentenario sea la generación sin futuro, que sea la generación sin techo. Al contrario, apostamos por bonos o créditos a través de subsidios por parte del Estado que permita que los jóvenes puedan construir de manera vertical, no solamente acceder a nuevos espacios habitacionales, sino también construir en casas familiares, es decir, hacia arriba, de manera vertical, en la cual cada joven pueda tener también el derecho a una vivienda propia. Esas son dos propuestas muy importantes en temas que tiene que ver con la generación del Bicentenario, que tiene que ver con nuestros jóvenes, a los cuales el Estado no les puede dar la espalda. Y por otro lado, en temas ambientales, estamos también apostando por la ley de ciudades sostenibles. Comentarte un poco que en mi paso por el Congreso, cuando fui asesora de la Comisión de Pueblos, a mí se me encargó el dictamen que finalmente termina siendo ley de la ley marco sobre cambio climático, pero también la ley de reducción de plásticos. Y un proyecto de ley que estamos planteando es el de ciudades sostenibles. Esto es agua limpia, energías limpias, transporte limpio, recuperación de espacios. No solo eso, sino también el ordenamiento territorial dentro de la propia ciudad es clave, es fundamental para una ciudad sostenible, más aún cuando el Perú es el tercer país más vulnerable ante el cambio climático. Y finalmente, en temas de lucha anticorrupción, siempre lo hemos señalado, tenemos que activar desde el Congreso de la República las principales instancias que tiene el propio Congreso. Una de ellas es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que no puede caer en manos de partidos políticos que han estado vinculados a casos de corrupción. Es decir, la presidencia no puede estar en manos de partidos políticos como Acción Popular, que hemos visto recientemente el caso Merino, o partidos como Podemos o UPP, que tienen vínculos con la corrupción, o Fuerza Popular. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cumple un rol muy importante en el Congreso, desde donde denunciaremos constitucionalmente a Merino y a los 105 congresistas que apoyaron la asunción de Merino. Pero no los vamos a denunciar por el voto. Y quisiera que esto quede muy claro, porque definitivamente cada congresista no está sujeto a mandato imperativo. La denuncia a estos 105 congresistas es por lo que hubo detrás del voto, que ahora sabemos fueron repartijas de poder, fueron negociaciones que obviamente son una suerte de compra del voto. Y es eso lo que vamos a denunciar, pero también seguiremos, no vamos a dejar impune el caso Chávarri ni el caso Nostroza, que como lamentablemente sabemos, el Congreso complementario solamente ha visto una de las 3 acusaciones contra Chávarri, y aún está pendiente el caso de los CNN audios. Así que desde el Congreso nuestra lucha contra la corrupción seguirá siendo firme, y desde el Partido Morado esa es una de las banderas justamente que con Julio Guzmán a la cabeza y con Flor Pablo se está llevando a cabo, y sobre todo con la ciudadanía que está al centro del Estado, que es el principal objetivo, que el ciudadano y ciudadana sea escuchado, además se ha visto como una persona que tiene derechos y no alguien que se pueda pasar por sobre ellos. Y es por eso que este 11 de abril es muy importante que nosotros definamos, que los jóvenes definan la historia de este país votando de manera responsable. Así es, Gabriela. Puntualmente respecto a la creación del empleo juvenil, ¿podrías decirnos algo? Sobre la ley laboral juvenil. La ley laboral juvenil lo que pretende o lo que se busca a través de la ley laboral juvenil es justamente trabajar de la mano con
con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio, pero también con CITEC, y trabajar con las escuelas técnicas estatales, a fin de que se pueda dar mayor impulso y mayor refuerzo para trabajar también de la mano con las empresas, y se den mayores incentivos a los jóvenes para que estos no sean llamados colaboradores ni emprendedores, sino trabajadores, como bien lo señala la ley laboral. Y peor aún, en zonas mucho más empobrecidas, incluso solo el 4.6% logra entrar a una universidad, ¿no? Así es. Los más desprotegidos son los jóvenes de zonas rurales, en situación de pobreza. Claro, por eso la agenda para todo gobernante ahora requiere colocar a la juventud como un asunto prioritario en todas las agendas, tanto de planificación y de inversión. Eso es correcto. Gabriela, ¿qué mensaje les dejarías a los jóvenes? Sí, gracias, Esperanza, por el espacio, y sobre todo por esto último. Yo le pediría, y me quisiera dirigir básicamente a los jóvenes del Bicentenario, que el 14 de noviembre salieron a marchar, que desde el 9 al 14 de noviembre nos dieron una luz de esperanza. Mi generación salió a marchar contra la dictadura de Fujimori. La generación del Bicentenario salió a marchar contra el dictador Merino. Y yo lo que les quisiera pedir es que, por favor, este 11 de abril votemos con memoria. No entreguemos nuestro voto a partidos que pactaron con la corrupción, a partidos que pactaron con las Fuerzas Armadas para violaciones de derechos humanos. No votemos, no le demos ese voto de confianza a partidos que han sabido darnos la espalda y que nos han venido robando la esperanza por más de 30 años. Es momento de cambiar la historia, y esa historia la cambiamos solo con nuestro voto. El voto de cada uno de ustedes, de cada uno de los jóvenes que nos está escuchando en estos momentos, es fundamental, no solamente por ellos y ellas, sino también por las futuras generaciones. Estos 5 años son claves para poder sacar al país de la crisis en la que estamos. Este 11 de abril, por favor, votemos con memoria, votemos pensando en el país y no en intereses particulares. Ese es el principal mensaje que creo que los jóvenes de ahora, y si se nos permite, podrían hacernos de alguna u otra manera darnos ese espacio de ser escuchados. Independientemente de por quién voten, voten con memoria, no regalen su voto a partidos políticos que solo han hecho daño al país y que nos han robado la esperanza. Así es, ellos deben votar informado. Muchas gracias, Gabriela Salvador. Buenas noches. No, muchísimas gracias a ti, Esperanza, y un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos están oyendo. Igualmente, gracias. Quisiera dar una pequeña conclusión en relación a la joven candidata al Congreso con el número 7, Gabriela Salvador, por el Partido Morado. Ella nos ha enfatizado que las funciones de todo congresista es legislar, fiscalizar y representar. Es cierto. Y ella, más que legislar, ella se va a dedicar a fiscalizar. ¿Qué es fiscalizar? Es controlar, es fiscalizar, hacer seguimiento a toda la gestión pública, tanto a nivel gobierno central, gobierno regional y gobierno local, que tanta falta hace. Por otro lado, la informalidad y la baja calidad de educación secundaria se encuentran entre nuestros principales desafíos. Desafíos que toda autoridad de ser elegida debe tomarlos en cuenta para que básicamente no afecte más a la juventud. Ingeniero Santos, por favor.
en que las personas elegidas este 11 de abril deberán trabajar por el desarrollo de nuestro país. Por eso debes informarte bien. Quiero decirte que te sigas cuidando, que cuides a tu familia, y cuidando a tu familia estarás cuidando a nuestro Perú. Esta enfermedad no escatima edad, género ni condición social. Un abrazo. Buenas noches.